¡Hola! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si eres nuevo en este canal, no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte para no perderte nada de contenido de mi canal. Y si ya me conoces, bienvenido a un vídeo más. Para el vídeo de hoy vengo con gafas y todo porque para lo que tengo que hacer necesito ver bien y claramente. Y es que sí, yo he estado siempre ciega como un topo. No pasa nada, no es un cambio de look. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Bueno, pues como habéis visto en el título, vamos a ver las 10 palabras más difíciles de pronunciar en polaco. Como muchos ya sabéis, vivo en Polonia, más concretamente en el norte, en la ciudad de Gdańsk, y aunque es verdad que ya puedo entender bastante bien y que puedo comunicarme rasgos muy básicos, no tengo un nivel súper fluido, pero puedo comunicarme y entiendo bien, es cierto que el polaco es una lengua muy complicada y cualquier extranjero que me esté viendo, o incluso no extranjeros, coincidiréis conmigo en la idea de que el polaco es bastante complicado, sobre todo a la hora de pronunciar. Name und Vorname? Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Brzęczyszczykiewicz. Grzegorz. Geboren. Chrząszczy-Żewoszyce, powiat Łękołody. Especialmente esta dificultad añadida se debe a los diptongos como che, se nos acaba de ir el sol. Ha sido empezar a pronunciar polaco como yo lo pronuncio y se nos ha ido. No pasa nada. Bueno, pues como decía, esta dificultad sobre todo es debida a los diptongos que aparecen en la lengua polaca, como los diptongos ch, sh, yo lo pronuncio fatal, pero bueno, son estos tres de aquí. Y también algunos caracteres que son típicos de la lengua polaca, como estos que os voy a dejar por aquí. Como digo, es todo un reto, sobre todo cuando vives en Polonia y estás intentando hablar y aprender polaco, intentar pronunciar todas las palabras perfectamente. Es un reto, pero yo creo que no es imposible. Y que es una lengua que necesita mucha práctica, como cualquier otra. Hay que trabajar mucho en la pronunciación, pero todo es posible. Así que sin más dilación, sin más espera, vamos a ver esas 10 palabras más difíciles del polaco, a ver si yo y tú también podemos pronunciarlas. Vamos con ello. Bueno, pues la dinámica del vídeo va a ser la siguiente. Yo os voy a enseñar en pantalla la palabra. Voy a intentar primero pronunciarla yo, que como digo, ya llevo unos años viviendo en Polonia y creo que más o menos voy a poder pronunciarla. Vamos a ver. Antes de que yo ponga una grabación de cómo es exactamente esa palabra, lo divertido sería que tú en casa pares el vídeo e intentes pronunciarla, a ver si más o menos lo pronunciamos como es. Después os enseñaré cómo suena esa palabra y a ver cómo nos ha ido. Vámonos con la primera, que es esta palabra de aquí y que significa felicidad. Vamos a ver, tengo aquí las palabras para poder leerlas. Yo esto lo pronunciaría, creo que algo así. Vamos a ver. ¡Repetidlo conmigo! ¿Ya lo has pronunciado tú? Vamos a ver cómo suena. Szczęście. Szczęście. Bueno, yo creo que más o menos ha estado ahí. Vale, vamos con la palabra número 2. La segunda palabra es el nombre del barrio donde yo vivo en Gdańsk y significa grita, como un vocativo, una orden, grita. Y se escribe así. Como veis, solo tiene una vocal. Y esto es todo un reto, sobre todo para hispanohablantes. Pero voy a intentar pronunciarla. Wrzeszcz, wrzeszcz. Qué difícil. ¿Has pronunciado tú? Vamos a ver. Wrzeszcz. Wrzeszcz. Claro, sería más rápido, ¿no? Wrzeszcz. Wrzeszcz. Lo tenemos, más o menos. Esta más o menos la tenía dominada porque cuando mis estudiantes me preguntan ¡ay, qué zona vives de Gdańsk! Pues yo vengo aquí preparada. Wrzeszcz. Vámonos ahora con la tercera palabra. Esta palabra significa bilis. Vamos a ver. Y se escribe así. Y para mí yo creo que esto es algo así como rust. Rust. Creo que algo así. ¡Repetidlo conmigo! Vamos a descubrirlo. Żółć. Ah, bastante bien. Rut. Żółć. Rut. Por ahí, por ahí. Muy bien. Vámonos ahora con la palabra 4, que significa consecuencias. Y se escribe así. Vamos a ver esta, ¿qué tal? Vale, pues esto para mí sería algo así como następstwa. Następstwa. Parece un trabalenguas. ¿Vale? Otra vez, otra vez. Następstwa. ¡Repetidlo conmigo!
Vamos a ver. Następstwa. Następstwa. Bueno, está mejor. Następstwa. Następstwa. Oh, más o menos. ¿Qué tal os está saliendo a vosotros? ¿Más o menos? La quinta palabra significa despiadado, implacable y se escribe así. Y esto para mí se pronunciaría, vamos a ver. Lo peor es la parte inicial. Vzględne. Otra vez. Bezwzględne. Repetidlo conmigo. Vamos a ver. Bezwzględne. Oh, bastante bien. Bezwzględne. Bezwzględne. Yo creo que no está tan mal, a mí me parece. Igual está fatal, déjame en comentarios qué te parece. Vámonos con la palabra 6, pero antes de ver la sexta palabra, si te está gustando este vídeo, te animo a darle like y suscribirte, que no cuesta nada, es gratis y para mí es un gesto que significa todo un mundo. Y te lo agradezco muchísimo, muchísimo. ¿Ya le has dado? Muy bien, pues seguimos. Vámonos con la palabra 6, que significa escarabajo y se escribe así. Vale, vamos a ver. Este tiene esta A con el rabito, que es como un oun. Entonces yo creo que esto se pronunciaría algo así como gzonst. Gzonst. Creo, más o menos. Chrząszcz. ¡Oh! Muy bien. Gzonst. Gzonst. Chrząszcz. ¿Qué tal os está saliendo a vosotros? Bueno, la verdad que luego cuando tú lo oyes es más fácil, yo creo. Chrząszcz. Gzonst. Vámonos ahora con la palabra 7, que significa abeja y se escribe así. Vamos a ver, esta para mí, yo creo que lo pronunciaría algo así como pszczoła, pszczoła, algo así. Vamos a ver. Pszczoła, Oh, pszczoła, 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 pszczoła. pszczoła. Esto es difícil, ¿eh? Abeja, pszczoła. La palabra octava significa cerrajero y se escribe así. Esta creo, me parece más fácil, vamos a ver. Para mí esto es algo así como ślusarz, ślusarz. Repetidlo conmigo. Vamos a ver. Ślusarz. Ah, bastante bien. Esta creo que es más asequible. Ya acabando, vamos con la novena palabra, que significa lápiz y se escribe así. Vale, esta también me parece más sencilla. Creo que sea algo así como... Oh, no es tan fácil. Ouvek, ouvek, ouvek. Vamos a ver. Ołówek, Ah, sí, ouvek, ouvek, ołówek. ouvek. Bueno, lápiz, ouvek. Está más fácil. Y finalmente la décima palabra es esta de aquí y significa caña, la planta. Vamos a ver, esto para mí creo que es algo así como trzcina, trzcina, trzcina. Vamos a ver. Trzcina. Ah, sí, trzcina, Trzcina. 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 Ah, bastante bien. Como veis, para mí, como tengo sordera fonológica, que si no sabéis lo que es, os lo contaré próximamente en otro vídeo, que es un problema a la hora de aprender idiomas. Como decía, yo creo que tengo un poquito de sordera fonológica y a mí me parece que pronuncio más o menos, pero seguro que no es tan similar. Déjame en comentarios, ¿qué os ha parecido? ¿Voy mejorando con el polaco? No tanto, tengo que practicar más. ¿Qué tal vosotros, los que habéis intentado conmigo pronunciar estas palabras? ¿Os han salido? ¿Son difíciles? ¿Os parecen difíciles o os han sorprendido? Siempre en mis vídeos es muy interesante porque en la zona de comentarios siempre surgen muchos debates, polémicas y me encanta porque contribuyen mucho a mejorar y a aumentar el contenido de lo que yo os traigo. Vosotros aportáis muchísima información que es también muy valiosa y que me encanta. Así que yo quería preguntaros qué palabras para los polacos son también difíciles, como un reto que yo tenga que practicar o que pensáis que sean interesantes para mí. Y también para todos en general, qué palabras de qué lenguas encontráis muy difíciles porque la pronunciación es muy rara, muy diferente a vuestra lengua materna. Déjame todo por aquí que yo siempre os leo. La verdad que como he dicho en otros vídeos, aprender polaco es todo un reto, pero es algo que a mí me parece como muy motivante el aprender, ser capaz de pronunciar todos estos sonidos, al final es muy guay cuando lo consigues. Así que tanto si estás aprendiendo polaco como si vives en Polonia y todavía no sabes polaco, yo te animo a practicar y practicar porque podemos hacerlo, chicos. Se puede. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero
Espero de verdad que os haya parecido entretenido, divertido. Creo que es algo diferente y que arroja mucha luz para aquellos que queráis viajar a Polonia para vivir o simplemente por una estancia vacacional, y así os vais haciendo un poquito a lo que os podéis encontrar y a esos sonidos de la lengua polaca que son tan característicos. Sin más, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no te olvides de darle like a este vídeo y suscribirte para que pueda hacer más y mejores vídeos. Lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy prontito en otro vídeo y os mando muchos besos. ¡Chao!